tal? Nosotros somos el equipo 6 y el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la psicología social. Platón y los antiguos griegos plantean que la naturaleza es la realidad o lo objetivo y el carácter del alma o la mente como intuitivo. Hipócrates, Decos y Aristóteles incluyen en su consideración del humano aspectos fisiológicos y psicológicos y sociales, aunque con bases biológicas. Para el siglo XIV en el Renacimiento se ve al hombre como el objeto de naturaleza. Para el siglo XVI y XVII conducen al pensamiento humano hacia la ciencia moderna. Por su parte, René Descartes en el siglo XVII establece el dualismo mente y alma. Se ven los fenómenos humanos como materia-espíritu, irracional o racional, objetivo-subjetivo, colectivo-individual. Luke, por su parte, nos menciona que no puede aceptarse nada que no sea evidente a los sentidos. Lo real es lo que se ve. Kant nos menciona que la mente es activa, organiza la experiencia humana reuniendo la información sensorial y dotándola de sentido antes que de experiencia. Franz, en la psicología del acto, da como concepto que el objeto de la psicología es el acto y no la conducta. William James, como pionero del establecimiento de la psicología autónoma funcionalista hacia 1842. En la segunda mitad del siglo XIX, la psicología se ve como disciplina científica autónoma de la filosofía. Mead en 1863 se define como conductista social, plantea el self, mente y sociedad como vínculos de la teoría de evolución darwiniana, dando pie a la teoría genética. Charles Horton Cooley, en la teoría del yo frente al espejo, contribuye al desarrollo del concepto de sí mismo en 1864. Y de 1873 a 1874, Wundt crea la psicología fisiológica experimental en su obra Rasgos fundamentales de la psicología fisiológica, con el método de introspección, acentuando la consideración de lo psíquico como estructura de sensaciones y sentimientos. En 1875, William James organiza un laboratorio de psicología en Harvard. De 1880 a 1947, Kurt Lewin cimentó las bases de la psicología experimental en Estados Unidos. En 1898, Gabriel Tarde, quien fue precursor de la psicología social, establece las leyes de la imitación. De 1890 a 1947, Kurt Lewin destacó la idea del espacio vital y el ambiente psicológico, crea la teoría del campo. En 1894, Emilio Durkheim, sociólogo positivista, enfatiza lo social por encima de lo individual. En 1895, Gustavo Le Bon dice que los fenómenos de masas eclipsan todas las características humanas individuales positivistas. A finales del siglo XIX, la psicología social se desarrolló como una disciplina empírica y experimental. En 1890, Gabriel Tarde interioriza las formas en que se transforma lo más íntimo. En 1898, Gustav Rosenhofer crea la teoría de la forma de conciencia sociológica. A finales del siglo XIX se tiene el auge de la psicología social. De 1898 a 1903, Thorndike crea la teoría del refuerzo. En el siglo XX, William Booth, la psicología de modo no positivista y como ciencia experimental. A principios del siglo XX, Charles Coley, Thomas y George Smith derivan el uso del lenguaje en la interacción e impregnan el significado en la conducta social. Y en el siglo XX, John Dewey, Charles Cole y George Smith aportan al interaccionismo simbólico. En 1931, George Everett enseñó psicología en la Universidad de Chicago. Durante el siglo XX, Michel Foucault buscaba problemáticas recurrentes como el poder, el saber y la subjetividad. 1908, Edward Rose postulaba una psicología que estudia las conductas resultantes de las influencias interindividuales de las interacciones sociales. En este mismo año, William McDougall consideraba los instintos como origen o causa de la conducta humana, individual o social. 1912, Wolfgang Kohler, Max Wettermeier y Kurt Kafka inician la teoría de la Gestalt en Alemania. 1913, Watson da la continuidad entre el animal y el hombre en relación a la adaptación al ambiente. Su teoría es la predicción y el control de la conducta. 1916,
William Wood inicia la psicología de los pueblos y realiza apuntes para una psicología histórica del desarrollo de la humanidad, así como también da las bases de la psicología social sociológica, conciencias de lo individual como resultado de la creación de significados en la interacción social. 1920, William McDougall incursiona en la psicología colectiva, donde aboga por la existencia de una conciencia colectiva. 1922 a 1982, Erving Goffman formula la teoría del rol. 1923, Sigmund Freud modifica su teoría del aparato psíquico para dar cuenta de los fenómenos de la masa de lo social. En el año de 1924, Floyd Allport da la definición de la psicología social. Posterior a la muerte de Mead en 1934, se publican los apuntes en la Universidad de Chicago de título Espíritu, Persona y Sociedad. El desarrollo del pensamiento humano progresa a través de asaltos cualitativos. Cambios discontinuos son las rupturas epistemológicas que plantean Beecher-Ladd. En 1939 a 1945 tuvo un gran impacto la psicología social en Alemania. Entre 1940 a 1950 destacaron el papel de la imitación social en el proceso del aprendizaje social del habla. Fritz Heider intenta construir una psicología del sentido común al plantear que todos somos psicólogos genuinos. Fritz Heider propone la teoría del equilibrio. Se enfatizan los procesos cognitivos, afirmando que somos conscientes de nuestras actitudes y comportamientos, aunque no necesariamente racionales. En 1948, Lewis dirá que creer en la razón es creer en la democracia. Garantiza a las personas que razonan en estatus de igualdad. En la primera mitad del siglo XX, el conductismo fue uno de los movimientos de mayor repercusión en la psicología norteamericana en la primera mitad del siglo XX. Las ideas psicoanalíticas tuvieron gran influencia sobre el trabajo de Teodoro Adorno y sus colaboradores. Peter Berger y Thomas Luckmann se encuentran en Nueva York y trabajan juntos. El constructivismo, en su posición epistemológica, que une sus raíces en la historia de la filosofía, de la ciencia y el pensamiento. A partir de las teorías del equilibrio se desarrollan las teorías de la congruencia de Osgood y Tenenbaum. Festinger, en 1957, estudia el comportamiento humano frente a discrepancias entre creencias. Erving Goffman, en 1959, desarrolla su trabajo mayormente en la sociología en la Escuela de Chicago. En 1960 y 1970 surgen las críticas al paradigma imperante. Esto fue la crisis de la psicología social que determinó un giro hacia los fenómenos sociales. En 1961 Moscovici desarrolla el concepto de las representaciones sociales, las cuales son la manera en que nosotros aprendemos de los acontecimientos. En 1961 George Homens menciona que las recompensas y castigos determinan del mismo modo el comportamiento individual y el social elemental. En 1962, 1976 y 1982, para Bandura la conducta, los factores cognitivos y demás factores personales operan de forma interactiva como determinantes recíprocos. En 1962-1869, Herbert acuña el término interaccionismo simbólico, en el cual las personas interactúan con otras personas a partir de los símbolos. Rescher, Berger y Luckmann comienzan una fecunda labor en 1962 que dio como resultado su obra La construcción social de la realidad. En 1961, Kelly establece que cuando existen diferentes acontecimientos que pueden ser las causas desencadenantes de un mismo hecho, solo los que se demuestre que se relacionan de forma consistente con él serán considerados como causa del acontecimiento. En 1967, Greer creó la etnometodología, que estudia el análisis de la conversación, las prácticas utilizadas en la interacción cotidiana. Weiner, en 1972, explica las vinculaciones emocionales y motivacionales del éxito y el fracaso académico. En 1973, Green propone un enfoque histórico para la explicación del comportamiento en la psicología social. En 1978, 1981 y 1982,
Tachfeld enfatiza la acentuación de los contrastes en la percepción como mecanismo de adaptación al medio presente en todas las especies vivas. En 1979, para Sergey, la psicología social es una rama de las ciencias sociales que intenta explicar cómo la sociedad influyó en la cognición, la motivación, el desarrollo y el comportamiento de los individuos y es influida por ellos. En 1985, Karen destaca que el conocimiento del mundo emerge del proceso de intercambio social. En 1986, Potter, Webroll, Birgi, Parker y Schotter desarrollan el estudio de la memoria como un proceso construido socioculturalmente en un grupo social. En 1990, William publicó su obra Principios de la Psicología, la cual consiste en el 2005 Tomás establece el análisis de las situaciones dentro de los grupos sociales.